Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La civilización de Caral es una prueba contundente de la antigüedad y la sofisticación de las culturas precolombinas en América. Caral es considerada una de las ciudades más antiguas de América y se encuentra en la costa central de Perú, al norte de Lima. Esta antigua civilización floreció alrededor de hace 5.000 años. Lo que la hace contemporánea con las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Las pruebas científicas, incluido el análisis de radiocarbono, carbono 14, han confirmado la antigüedad de Caral. Los arqueólogos han realizado extensas investigaciones en el sitio y han descubierto evidencia de una compleja organización social, planificación urbana avanzada y arquitectura monumental, que incluye pirámides escalonadas. Estas estructuras y su diseño demuestran un alto grado de conocimiento arquitectónico y matemático. La civilización de Caral es una refutación a la noción de que las culturas precolombinas eran brutas en comparación con las civilizaciones del Viejo Mundo. Demuestra que las culturas en las Américas también desarrollaron sociedades complejas y avanzadas en paralelo con otras partes del mundo. Los restos arqueológicos de la civilización de Caral comenzaron a ser conocidos desde 1905, pero fue en años posteriores cuando se realizaron investigaciones más profundas y se llevaron a cabo estudios exhaustivos para comprender mejor la antigüedad y la importancia de este sitio histórico. La arqueóloga Ruth Sieidi desempeñó un papel fundamental en la investigación y reevaluación de Caral. Su trabajo consistió en recopilar y sintetizar la información existente sobre el sitio, y en coordinación con el Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe, se llevaron a cabo estudios científicos adicionales para datar con mayor precisión los restos arqueológicos. Uno de los hitos más significativos fue la realización de 42 estudios de datación por radiocarbono en Estados Unidos. Estos estudios proporcionaron evidencia científica sólida para determinar la antigüedad sorprendente de Caral, confirmando que la civilización había florecido hace aproximadamente 5.000 años. Esta datación temprana desafió las concepciones anteriores que sugerían una datación más reciente. Durante mucho tiempo, hubo una tendencia en algunos círculos académicos a subestimar la antigüedad y la complejidad de las culturas precolombinas en América, y se promovieron narrativas que sugerían un desarrollo cultural más reciente y menos sofisticado en comparación con las civilizaciones del Viejo Mundo. A medida que la arqueología avanzaba y se realizaban estudios más profundos, se descubrieron pruebas que desafiaron estas concepciones limitadas. Los hallazgos en sitios como Caral y Chavín han demostrado que las civilizaciones americanas tenían una historia mucho más larga y compleja de lo que se pensaba originalmente. La cultura Chavín, por ejemplo, ha demostrado ser mucho más antigua de lo que se creía en un principio. La evidencia arqueológica ha revelado que esta cultura existía en el 1500 AC, lo que sugiere un desarrollo cultural y artístico mucho más temprano en la región andina. Los antepasados de los Carales habitaron los valles de varios ríos peruanos hace al menos 9.210 años antes de Cristo, lo que significa hace unos 11.000 años. Las pruebas concluyentes basadas en radiocarbono proporcionan una confirmación científica sólida de esta antigüedad, lo que agrega una nueva capa de comprensión a la historia de las civilizaciones precolombinas en América. Los Carales desarrollaron su propio sistema de escritura utilizando nudos, lo que demuestra la creatividad y la adaptación de las culturas antiguas para comunicarse y registrar información de manera única. Esta forma de escritura es un ejemplo de la diversidad de métodos que las civilizaciones han empleado a lo largo de la historia para documentar su conocimiento y comunicarse. La presencia de llamas como animales de carga y transporte es un ejemplo de cómo las culturas precolombinas utilizaron los recursos disponibles en su entorno para desarrollar sistemas de comercio y comunicación. La construcción de caminos a lo largo y ancho de América muestra una sofisticación en la planificación y la organización de estas civilizaciones, lo que permitió el intercambio de bienes y conocimientos a lo largo de vastas distancias. Su antigüedad y la evidencia de sus logros en escritura, comercio y construcción de caminos sugieren que las narrativas históricas pueden necesitar ser revisadas y actualizadas a medida que se descubren nuevos hallazgos arqueológicos y se profundiza en la comprensión de estas culturas. La historia eurocentrista a menudo se centra en las civilizaciones de Grecia y Roma, relegando a un segundo plano a otras regiones y culturas que también desempeñaron roles significativos en la historia global. La inclusión de las contribuciones y logros de civilizaciones en el norte de África, el Cercano Oriente, África subsahariana,
Asia y América Latina es fundamental para una comprensión más holística de la historia humana. El reconocimiento de faraones negros en el Antiguo Egipto es un ejemplo de cómo la revisión histórica puede desafiar estereotipos y prejuicios arraigados. La historia es compleja y diversa, y la identidad étnica y cultural de los gobernantes y las civilizaciones a menudo es mucho más variada de lo que se ha presentado tradicionalmente. Etiopía, conocida en la antigüedad como Kufi, fue un reino poderoso que interactuó con el Antiguo Egipto en términos comerciales, diplomáticos y culturales. La mención de Etiopía en textos antiguos, como los poemas homéricos, refleja la percepción y el conocimiento que las civilizaciones de la época tenían de esta región. En la Edad Media existían relatos y creencias en Europa sobre un reino en Etiopía que se asociaba con la búsqueda y protección del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estas creencias se basaban en parte en leyendas y narrativas medievales que involucraban a un rey o emperador de Etiopía, a veces identificado como el Prestarión, Juan Prestar en español. El Prestarión era una figura legendaria que se creía que gobernaba un reino poderoso y mítico en algún lugar de Oriente, a menudo situado en Etiopía. Según las leyendas, el Prestarión era un líder cristiano que había jurado proteger a los cristianos en Tierra Santa y luchar contra los enemigos de la fe, incluidos los musulmanes. Se creía que estaba dispuesto a unirse a los esfuerzos para liberar Jerusalén y el Santo Sepulcro de las manos de los musulmanes. No se han encontrado evidencias contundentes de la existencia de ejércitos ni de actividades violentas en la cultura Caral. Los estudios arqueológicos y las investigaciones realizadas en el sitio de Caral han revelado un enfoque en la planificación urbana, la arquitectura monumental, la organización social y la expresión cultural. No se han descubierto restos de armas ni registros de conflictos bélicos en la zona. La ausencia de evidencia de guerra y conflictos en la cultura Caral es una característica notable y ha llevado a considerarla como una civilización que pudo haber tenido una estructura social y política basada en la cooperación, la organización y la resolución pacífica de disputas. Esta perspectiva contrasta con muchas otras civilizaciones antiguas que dejaron rastros de armas y evidencias de conflictos militares. La presencia de instrumentos musicales y otros elementos culturales sugiere que la cultura Caral valoraba la música, el arte y la expresión creativa en su sociedad. La presencia de pirámides en la cultura Caral es otra característica sorprendente y notable. Estas pirámides, aunque construidas con técnicas y materiales similares a las utilizadas por los incas en Machu Picchu, datan de una época mucho anterior, lo que subraya la avanzada habilidad de los constructores de Caral y su ingeniería en la antigüedad. Las pirámides en Caral son estructuras monumentales y representan una parte esencial de su arquitectura y planificación urbana. Estas pirámides tenían múltiples funciones, como la ritual, la administrativa y posiblemente la residencial para ciertos líderes o grupos sociales. La utilización de adobe y piedra tallada en la construcción de estas pirámides demuestra la sofisticación y habilidad técnica de la cultura Caral. Las técnicas de construcción empleadas reflejan una comprensión avanzada de la ingeniería y la arquitectura, y son un testimonio de la planificación meticulosa que se requería para levantar estas estructuras monumentales. Ha habido ocasiones en las que se han planteado teorías y conexiones inusuales entre diferentes idiomas y culturas. Algunas de estas propuestas pueden parecer sorprendentes o extravagantes a primera vista. La comparación entre el aymara y el arameo puede parecer sorprendente debido a las diferencias geográficas y temporales entre estas dos lenguas. El aymara es una lengua hablada en la región de los Andes, principalmente en Bolivia, Perú y Chile, mientras que el arameo fue una lengua semítica hablada en la antigua Mesopotamia y en regiones cercanas. La conexión entre lenguas tan diferentes podría ser objeto de debate y análisis lingüístico riguroso. Los estudios comparativos de lenguas a menudo involucran análisis de fonología, morfología, léxico y estructura gramatical para identificar posibles similitudes y relaciones. Las similitudes superficiales entre palabras o estructuras gramaticales pueden deberse a coincidencias o préstamos lingüísticos, en lugar de indicar una conexión genética profunda entre las lenguas. Hace poco encontraron en Bolivia una fuente que ya llaman la piedra roseta indoamericana. Resistió todas las pruebas a las que fue sometida, tras ser hallada cerca del lago Titicaca, en Bolivia. La fuente magna es un objeto arqueológico que ha generado interés y debate debido a su inscripción y ornamentación, que algunos afirman que se asemeja a la escritura cuneiforme proto-sumérica y semítica.
Se ha afirmado que esta fuente tiene aproximadamente 5.000 años, lo que la situaría en una época similar a la civilización de Caral y otros antiguos hallazgos en la región. Las afirmaciones sobre la autenticidad y la interpretación de la inscripción en la Fuente Magna no están exentas de controversia. La escritura cuneiforme es uno de los sistemas de escritura más antiguos conocidos y se utilizó en varias culturas del Antiguo Oriente Medio, incluidas las sumerias y las aqueidias. Si se confirmara que la inscripción en la Fuente Magna es de naturaleza cuneiforme, sería un descubrimiento sumamente importante que podría arrojar luz sobre posibles conexiones y contactos entre diferentes culturas antiguas en distintas partes del mundo. Tore Heyerdahl fue un explorador noruego conocido por sus teorías sobre las antiguas rutas de navegación y los posibles contactos entre diferentes culturas a lo largo de la historia. Una de sus teorías más famosas es la que sugiere que antiguos egipcios o sumerios podrían haber cruzado el Atlántico utilizando embarcaciones hechas de materiales como el papiro. En el caso de Heyerdahl y su expedición al lago Titicaca, su hipótesis y sus experimentos han sido objeto de debate y controversia en la comunidad académica. La civilización Caral se estableció en el área norcentral del Perú, destacándose como uno de los primeros y más antiguos focos civilizatorios de los Andes y de América en general. Su desarrollo temprano la distingue de otras culturas contemporáneas en el continente. La datación de Caral coincide en tiempo con las civilizaciones más antiguas del Viejo Mundo, como la construcción de las pirámides en Egipto, la aparición de las ciudades sumerias en Mesopotamia y el crecimiento de los mercados en la India, en el periodo entre 3000 y 2500 AC. Durante este tiempo, mientras en Egipto se levantaban las pirámides de Giza y en Mesopotamia se formaban las ciudades sumerias, en el valle de Caral se construían y remodelaban edificios piramidales. Las plazas de Caral eran centros de congregación donde tenían lugar actividades económicas, sociales y religiosas periódicas. La civilización Caral se desarrolló en el área norcentral del Perú, que abarcaba una amplia extensión geográfica comprendida entre los ríos Santa y Chillón, el callejón de Huaylas, Conchucos, la Puna de Junín y las cuencas de los ríos Marañón y Huallaga. Esta región incluía áreas de costa, sierra y selva andina. En un territorio de alrededor de 400 por 300 kilómetros, se llevó a cabo una gestión integral de los recursos y del territorio en su conjunto. En la cuenca de Supe y las áreas influenciadas por ella, se desarrolló una economía complementaria de carácter pesquero y agrícola, que se articuló a través del comercio y desempeñó un papel fundamental en el sustento del sistema social. Esta economía fomentó la especialización laboral, la interacción entre diferentes regiones, la acumulación de riqueza y el progreso en general. El intercambio comercial se basaba en la obtención de productos como anchovetas secas y mariscos, como choros y machas, a cambio de bienes agrícolas, industriales o alimenticios como algodón, mate, frijol, achira, zapallo, camote, entre otros. Esta cadena de comercio comenzaba en la región de Supe y se extendía a otras áreas, enriqueciendo a las poblaciones costeñas que participaban en estas actividades económicas y comerciales. Los habitantes de la cuenca de Supe vivieron en asentamientos nucleados que presentaban diversa extensión y complejidad. Estos asentamientos estaban distribuidos en distintas secciones del valle y se caracterizaban por la presencia de estructuras arquitectónicas tanto residenciales como públicas. En varios de estos asentamientos, se construyeron impresionantes edificios monumentales. Uno de los conjuntos más destacados se encuentra en la denominada Zona Capital de Caral, que reunió a 8 centros poblados. En este lugar, se ubicaba la ciudad más extensa y compleja de la época, que se encontraba cuidadosamente planificada. Esta ciudad contaba con edificios piramidales, amplias plazas y diversas agrupaciones residenciales. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este